Corea ahora es una península que pasa a ser de un imperio poderoso que cayó bajo control extranjero y después dividido. Si te interesa esto, sigamos a la historia del país. Los primeros restos humanos encontrados en la península coreana datan de hace medio millón de años, en el siglo III a.C. Fue cuando se fundó la primera dinastía que gobernaría sobre la península, llamado Joseon, siendo el primer mítico rey Dangun el primero en gobernar. Pero además de estos datos, no hay documentación que registre los eventos ocurridos hasta el siglo II a.C., y que todo fue escrito por los chinos, pero se sabe que un pueblo avanzado habitó en ella hace 7000-8000 años. Estos pueblos neolíticos practicaban la agricultura en una asentada vida comunitaria, y se cree que los clanes familiares eran su agrupamiento social básico. Durante los primeros años en la época de Jesucristo aparecieron tres reinos en la península llamados Baekje, Goguryeo y Silla. El reino de Baekje era un estado centralizado aristocrático que combinaba las influencias chinas con las propias. Hacia el siglo III, su poder le permitió acabar con sus rivales y ocupar la zona central en torno a Seúl. El reino controlaba gran parte de la Corea occidental hasta Pyongyang, y según ciertos documentos también controlaba regiones costeras de China. Cuando trasladó su capital a Chongman, se hallaba rodeado. Su centro de poder, Hanseong, había caído a manos de Goryeo, y en el 475 tuvo que desplazar su capital a Gongju, cuyas montañas le servían de baluarte y ofrecían cierta protección. La dinastía prosperó de nuevo creando relaciones con Japón y China. En el 538, el rey Seong llevó la capital más al sur hasta Buyeo, pero sus aliados de Silla le traicionaron y lo mataron en combate. Baekje inició su declive y cayó finalmente en el 660 ante un ejército combinado de Silla y la dinastía Tang china, aunque durante años grupos de resistencia perduraron. Fundado en el año 37 a.C. por el príncipe Jumong Goguryeo, conquistó una gran franja de territorio en el 312 y se expandió en todas las direcciones, sobre todo hasta el río Taedong, que atraviesa Pyongyang, y fueron los monarcas Gwanggaeto el Grande y su hijo Gangsu que lograron conquistar partes de Manchuria. El reino de Silla fue fundado en el 52 a.C. como un principado en el de la Confederación Samhan. Este reino absorbió el reino de Gaya a mitad del siglo VI, siendo su capital la actual Sorabol, y la religión predominante fue el budismo. El gran líder militar Wanggeon, que había derrotado el reino de Silla y el débil Baekje en el 930, fundó la dinastía Goryeo. Esta dinastía reinó durante casi 500 años. En su época dorada llegó a ser una de las sociedades más avanzadas del mundo. Entre sus logros culturales se encuentra el Hiji, texto budista, y el libro más antiguo impreso con tipos móviles de metal, que se conserva siendo 78 años más antiguo que la Biblia de Gutenberg. Goryeo tenía de la capital la ciudad de Kaesong. Delegaciones oficiales y simples mercaderes llevaban oro, plata y ginseng coreano a China, a cambio de seda, porcelana y libros grabados en bloques de madera. La refinada porcelana de Song estimuló a los artesanos coreanos a producir un tipo de celadón con incrustaciones aún más bello. Cuando Goryeo estaba en su apogeo, los mongoles, los cuales ya estaban invadiendo otras partes del mundo, en el año de 1531 el ejército de Kublai Khan arrasó a Goryeo, pero el gobierno alcanzó a retirarse a la isla de Gwangju. En 1554, tras una incursión aún más devastadora, saldada con muchas víctimas y unos 200.000 prisioneros, Goryeo sucumbió a la dominación mongola, y sus reyes se casaron con princesas mongolas. Los mongoles reclutaron entonces a miles de coreanos para las fatídicas invasiones de Japón de 1274 y 1281, en barcos construidos por los mejores carpinteros coreanos. Cuenta la leyenda que el shogunato Kamakura contuvo ambas invasiones con la ayuda de oportunos tifones conocidos como kamikaze o viento divino. Cuando los mongoles cayeron a manos de la dinastía Ming en China, en la península varios grupos disputaban el poder hasta que un general llamado Ji Seong derrocó a los líderes de Goryeo, fundando la última dinastía llamada Joseon. Pero esta sería la más duradera de la península, la cual tendría de capital Seúl. También tendría la mejor relación con China, ya que el general Ji Seong
fundó su dinastía al negarse a enviar a sus tropas a batallar contra un ejército chino, utilizándolas en cambio para derrocar a su propio gobierno y convertirse en rey. No es pues de extrañar que recibiera las bendiciones y el apoyo del emperador, y que Corea se convirtiera en el estado tributario ideal de China, y tomara como modelo su cultura y arte de gobierno. Los chinos dejaban que Corea gestionara sus propios asuntos, y Corea consideraba a China el centro de la única civilización mundial de importancia, una política conocida como Sadae, que significa servir a los grandes. En 1592, 150.000 soldados japoneses bien armados, divididos en 9 ejércitos, arrasaron Corea, saqueando, violando y masacrando a sus habitantes. Palacios y templos fueron reducidos a escombros y preciados tesoros culturales fueron destruidos o robados. Una serie de brillantes victorias navales del almirante Ji-Sun-sin contribuyeron a cambiar el curso de la contienda contra los nipones. En Yoseú, Yi perfeccionó el Hyobuseon, un buque de guerra reforzado con planchas de hierro y pinchos que hizo frente a las tácticas de abordaje japonesas. Y después de la batalla de Noryang, donde Yi muere, los coreanos ganaron a los japoneses, decidiendo retirarse de Corea, y en el año de 1604 la dinastía Joseon y el shogunato Tokugawa firmaron un tratado de paz. En 1910, Corea pasó a ser una colonia japonesa, la cual serviría de origen para que Japón pudiera controlar una gran parte de la debilitada y caótica China. Pero en el 1 de marzo de 1919, día en el que la muerte del rey Goyang y la lectura de una declaración de independencia se provocaron masivas manifestaciones pro-independentistas en todo el país. Aunque fuertemente reprimidas, las protestas se prolongaron durante un mes. A su término, los japoneses reconocieron 500 muertos, 1.400 heridos y 12.000 detenidos, pero las estimaciones coreanas multiplicaban por 10 esas cifras. Durante este periodo, Japón combatió a los Estados Unidos en una de las campañas más sangrientas de la historia, pero en Corea siempre hubieron batallas entre rebeldes coreanos y japoneses, y fue en 1932 cuando apareció el personaje más controversial de la historia de Corea, el cual es Kim Il-sung. Tras las mortíferas campañas contra la insurgencia, los guerrilleros no superaban los 200 efectivos. En 1945, de vuelta en Corea del Norte, conformaron la élite que sigue gobernando en la actualidad. Después de la rendición de Japón en 1945, 3 estadounidenses del Departamento de Guerra trazaron una línea en la península diciendo la zona de ocupación estadounidense y soviética, y esto fue hecho sin consultar al presidente ni a los coreanos. Cuando la península fue dividida por el paralelo 38, fue cuando los estadounidenses impusieron un gobierno en el sur, mientras que los soviéticos trataron de poner a Kim Il-sung como ministro de defensa bajo el gobierno de Jo Man-sik. Pero este plan no funcionó debido a que la Guerra Fría escaló y causó que Kim fuera la cabeza del gobierno. En 1949 ambos bandos buscaron apoyo externo para librar una guerra entre sí, y el norte tuvo más éxito que el sur. Su mayor fuerza la aportaron las decenas de miles de coreanos que, enviados a luchar a la guerra civil en China, regresaron a Corea del Norte en 1949 y 1950. Kim Il-sung hizo que Stalin y Mao Zedong le dieran apoyo, y el 25 de junio de 1950, Corea del Norte mandó una ofensiva, la cual logró capturar Seúl en 3 días. Los estadounidenses, surcoreanos y las Naciones Unidas fueron empujados hasta la ciudad de Busan, pero fue cuando un desembarco en la ciudad de Incheon se logró. Las tropas americanas lograron expulsar por encima del paralelo 38 a los comunistas, pero fue cuando los chinos enviaron a un amplio contingente de soldados a enfrentar a los estadounidenses, expulsándolos debajo del paralelo 38. Pero China no deseaba una guerra total con Estados Unidos, y por eso no fueron expulsados de la península. Y fue así como la guerra se convirtió en un sistema de trincheras en las fronteras actuales, y 2 años después se dio origen a la zona desmilitarizada, la cual mide 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, siendo el fin de la Guerra de Corea, sin un tratado de paz y solo un armisticio que sigue vigente hasta la actualidad. Desde 1935, Ri Syngman logró construir un régimen dictatorial, el cual duró hasta 1971, ya que las protestas masivas en su contra hicieron que su esposa y él huyeran a Hawái.
y Corea sigue bajo el control de varios presidentes, hasta que en 1998 Kim Dae-jung empezó a desplegar la política del Sol, que buscaba la reconciliación con Corea del Norte, sino la reunificación. La respuesta de Pyongyang llegó en menos de un año, iniciándose diversos intercambios económicos y culturales, hasta que en junio del 2000 los presidentes se vieron las caras por primera vez en una cumbre desde 1945. En el 2000 y el 2008, año en que la administración de Lee Myung-bak dejó en suspenso la política, decenas de miles de surcoreanos pudieron viajar al norte y visitar brevemente a familiares a los que no veían desde hace 50 años. Destacadas firmas de Corea del Sur crearon empresas mixtas, empleando a trabajadores norcoreanos en un complejo industrial de Kaesong, creado a este fin. En el 2000, la implementación de la política del Sol hizo que Kim Dae-jung ganara el Premio Nobel de la Paz. Y fue en Norcorea cuando Kim Il-jung murió en 2011 y Kim Jong-un llegó al poder de ese país y hasta el día de hoy sigue. Muchas gracias por ver este video, les agradezco por los 27 suscriptores y los veo en el próximo video, que será la historia de Prusia. Adiós.